día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el equilibrio químico y hablaremos sobre los ácidos, bases y lo que es el pH. Cuando nosotros hablamos de lo que es el equilibrio químico, nos referimos a que es un estado dinámico en el que las velocidades de una reacción, ya sea directa o inversa, son iguales. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que aunque las moléculas sigan reaccionando, no hay un cambio en las concentraciones de lo que son los reactivos y lo que son los productos en este caso. En este caso tenemos lo que es el dióxido de carbono, reacciona con el agua para darnos lo que es el ácido carbónico. Pero al mismo tiempo el ácido carbónico al descomponerse nos debe dar agua y dióxido de carbono, una molécula de cada uno de estos reactivos. Entonces esto podemos decir que es un equilibrio químico, es una reacción de equilibrio químico. Acá por ejemplo tenemos estas dos flechitas, esto indican que se trata de una reacción en equilibrio constante. Y cuando en el equilibrio químico tenemos lo que es una constante de equilibrio, acá tenemos una constante del equilibrio, K sub C. Esta constante del equilibrio es un valor que nos indica a nosotros la proporción entre las concentraciones de lo que son los productos y los reactivos. Productos, reactivos. Eh, y esto es cuando la reacción está en equilibrio, que tiene estas dos flechitas. Eh, acá, acá tenemos la fórmula general para nosotros hallar lo que es la constante de equilibrio K sub C. Tenemos acá los reactivos, que es reactivo. Acá tenemos los productos. Entonces nosotros tenemos lo que es K sub C mayor que 1 y K sub C menor que 1 en este caso de acá. Tenemos K sub C menor que 1. Cuando K sub C mayor que 1, esto nos indica que favorece a los productos. Cuando es K sub C menor que 1, favorece a los reactivos. ¿Y nosotros cómo nos damos cuenta si K sub C es mayor o menor que 1? Bueno, para eso existe esta formulita. Tenemos lo que es la fórmula general, para nosotros saber dónde van los reactivos, dónde van los productos. Acá tenemos lo que son, sabemos K sub C es igual a lo que son los productos, que son los productos sobre los reactivos en este caso. Al nosotros efectuar esa operación, nos debe dar K sub C mayor que 1, K sub C menor que 1, y de acuerdo a ese resultado nosotros podemos decir que esa reacción favorece a los productos o favorece a los reactivos. Ahora hablemos un poquito acerca de lo que son los ácidos y lo que son las bases, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ácidos nos referimos a unas sustancias que donan estos protones H+, o aceptan unos pares de electrones. Cuando hablamos de unas bases, nos referimos a que aceptan también protones H+, y donan unos pares de electrones. Aquí tenemos un ejemplo de un ácido fuerte, que es el HCl, ácido clorhídrico, y este es un ejemplo de disociación. En este ejemplo de disociación vemos que el HCl se disocia en H+ y en Cl-. Acá tenemos el NH3 más H2O que se disocia y nos da NH4 más OH-. Cuando nosotros vemos estas dos reacciones de ácido y base, tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener presente que un ácido fuerte se ioniza completamente y una base fuerte se disocia por completo. Cuando nosotros hablamos de los ácidos y las bases, tenemos que tener en cuenta lo que es las teorías de Lewis, las teorías de Lowry, las teorías de Arterio. Estas tres teorías son las que más se usan normalmente, ya que por ejemplo la teoría de Lewis nos dice a nosotros que el ácido acepta un par de electrones H+, y la base dona un par de electrones. El Lowry nos dice que el ácido dona protones y la base acepta los protones.
La teoría de Lowry y la de Lewis son completamente distintas, como lo pueden observar. Aquí, por ejemplo, la teoría de Alterius nos dice que el ácido produce H más en una solución acuosa y nos dice que la base produce OH. La base produce OH. En este caso tenemos esta base acá que produce OH. Ahora hablemos un poquito de lo que es el pH. Cuando nosotros hablamos de lo que es el pH, hablamos de una escala que nos mide a nosotros las concentraciones de iones H más en una solución. Entonces, el pH, nosotros ¿cómo encontramos el pH? El pH es menos logaritmo sobre H más, que vendría siendo el ácido. Pero aquí está la cosa, ¿cómo encontramos este H más, este valor numérico de lo que es el ácido? Bueno, anteriormente hablamos de lo que es la constante. Nosotros en el pH utilizamos lo que es la constante, que acá tenemos lo que es la constante del ácido y esto lo multiplicamos por la concentración. Entonces, para nosotros encontrar H más, en este caso, nosotros podemos decir que casus A o raíz de casus A por constante nos va a dar el valor de ese ácido. Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a sacar la cianina y un repollo morado y los materiales son, pues claramente repollo morado, una licuadora para picar más el repollo y 300 mililitros de alcohol etílico al 70%. Bueno, después de haber triturado el repollo morado, ahora lo vamos a pasar a un recipiente y le vamos a echar 300 mililitros de etanol o alcohol etílico al 70%. Después de haberle echado el solvente, o sea, el etanol, se tiene que sellar con papel chicle, que no se ve, pero está sellado con papel chicle para que no se evapore el etanol. Y como mi recipiente era transparente, se tiene que cubrir de aluminio para que no lo toque la luz solar. Y ahora se tiene que dejar reposando por 24 horas. Bueno, después pasadas las 24 horas, ahora sí tiene que colar lo que quedó. Y lo voy a pasar a este frasco opaco por razones de conservación. Bueno, después del colado podemos ver que sacamos aproximadamente, no se ve bien acá, pero esto es un 200. Acá hay un 200. Podemos ver que sacamos aproximadamente 210 mililitros de cianina. Envasamos una parte de la cianina y luego almacenamos el resto en la nevera y tapado con papel aluminio. Bueno, voy a explicar el funcionamiento de la cianina. La cianina es un compuesto que se saca además del repollo, como lo hicimos nosotros, se puede sacar de las cerezas y de distintas bayas rojas que hay por ahí. Y funciona de la siguiente manera. La cianina es una molécula que cambia según su entorno. ¿Y cómo que cambia? Cambia de color según la acidez de su entorno o qué tan básico sea. Por ejemplo, mientras más ácido va a tirar a colores más rojizos y mientras más básico va a tirar a colores entre amarillos, verdes y un poquito azules. Y pues bueno, básicamente la cianina funciona porque la molécula cambia dependiendo del entorno. Y eso es todo. El día de hoy vamos a iniciar el laboratorio en donde cada uno de los vasos tiene aproximadamente 95 ml de agua y a cada uno le vamos a agregar las sustancias indicadas.
Bueno, después de haber agregado todas las sustancias, podemos ver claramente una escala de pH con unos colores bien marcados. El- la escala de pH que teníamos teórica quedó muy similar a los resultados. Por ejemplo, el agua la tenemos acá en la mitad, que es un pH aproximado de 7, siendo el agua neutra. A partir de acá vemos que los ácidos tendieron mucho al rojo. El vinagre con agua quedó de un color fucsia, que está más o menos en una escala de 5, más o menos. El limón es un poquito más ácido que el vinagre y por eso se ubica en esa posición. Y el vinagre puro se tornó mucho más rojo que el vinagre con agua y por eso quedó al principio de la escala de un pH aproximado de 2. En los alcalinos o básicos tenemos el bicarbonato de sodio que se tornó de un color azul que lo ubica más o menos en un rango de 7,5 y tendiendo a 8. El amonio le sigue en esta instancia, luego sigue el verde, en el que se ubica la leche de magnesia, y por último tenemos el hipoclorito, que termina siendo el más básico. Debería haber quedado muy amarillo, pero de todas maneras se nota mucho el color. A continuación encontramos la escala del pH teórico investigado, donde encontramos que el ácido cítrico está más o menos oscilando entre un 2,0 y un 3, el ácido cítrico está más o menos entre 2,3, el agua, como es neutro, se encuentra con un pH de 7, el bicarbonato se encuentra entre un 8 y 9, el desinfectante de amonio un 6 a un 8, la leche de magnesio de 10,5 a 11,5 y por último el hipoclorito de sodio de 11,5 a 13. Aquí tenemos las estructuras moleculares de cada una de las sustancias usadas durante el laboratorio. Tenemos el agua, el ácido cítrico, el ácido acético, el bicarbonato de sodio, y para este lado tenemos el hipoclorito de sodio, el amonio y el hidróxido de magnesio. A continuación vamos a mostrar la reversibilidad del pH en los siguientes vasos, el vinagre y el bicarbonato de sodio. En el caso del vaso 4, el cual contiene, bueno, la cianidina con bicarbonato de sodio, se puede evidenciar que cuando se agregaba el vinagre había algún cambio de color. ¿Esto a qué se debe? Eh, Cuando la solución se encuentra con bicarbonato de sodio, esta es una base, o sea, su pH es básico y por eso vemos que tiene un color como azul. Y al agregarle el vinagre, cambia como a un tono morado un poco claro. Esto se debe a que pues el ácido acético que contiene el vinagre va a hacer que esta solución se vuelva más ácida y por eso el cambio de color. En la pregunta número 6 nos piden que hablemos acerca de lo que sucedió en el experimento del vaso número 2, que contenía la solución de vinagre y le agregamos la cucharadita de bicarbonato de sodio. Que expliquemos el fenómeno observado basándonos en el comportamiento del equilibrio del indicador, ¿no? Bueno, para eso debemos de saber que el vinagre contiene ácido acético, que es este de acá, y el vinagre al disolverse libera lo que son los iones H+, en este caso lo vemos acá, libera iones H+, que en este caso es responsable de un pH ácido. El bicarbonato de sodio, en este caso el de acá, bicarbonato de sodio, eh, reacciona con los iones H+ del ácido. Y al estos dos compuestos reaccionar, nos da una reacción de neutralización
un pH neutro. ¿Esto qué indica? Que se produce la reacción ácido-base. Esta reacción ácido-base contiene que una sal, que es el acetato de sodio, y produce agua y produce dióxido de carbono. Entonces, nosotros antes de agregar el bicarbonato de sodio, sabemos que el vinagre es un medio ácido. Cuando agregamos el bicarbonato, eh, sabiendo que es una base, al reaccionar con el vinagre se produce una neutralización de la solución, aumentando así lo que es el pH y haciendo que la solución se vuelva más básica. Y al volverse más básica, esto nos refleja un cambio de color, ¿no? Este cambio de color se ve al indicador usado, ya que eh, de- el indicador usado cambia de color dependiendo del pH de esta solución que tengamos nosotros al principio de agregar el indicador. Eh, el indicador usado corresponde a un medio ácido que al añadir el bicarbonato, la reacción consume los iones H+, lo que desplaza el equilibrio químico, que por ejemplo nosotros podemos ver en este caso. Este indicador usado, este indicador usado que podríamos decir que es un medio ácido, entonces hace un desplazamiento en este caso. Eh, entonces este cambio de color se debe al desplazamiento del equilibrio causado por la reacción del ácido base entre lo que fue el vinagre y el bicarbonato de sodio. Esto demuestra cómo los cambios en el pH afectan lo que son los sistemas de equilibrio químico. Los vasos 2, 3 y 4 muestran diferentes colores como el rojo, violeta y azul, respectivamente. Esto se debe a que el indicador ácido base, en este caso que es el extracto de repollo morado, cambia de color según el medio en el que se encuentra. En medio ácido, que es el vaso 2, adquiere un color rojo. En el medio neutro, que es el vaso 3, adquiere un color azul. Y en el medio básico, que es el cuarto vaso, adquiere un color verde. Este comportamiento de cambio de color del indicador ácido básico es reversible, es decir, si el medio cambia de ácido a básico o viceversa, el color del indicador también cambiará de manera reversible. Esto se debe a que el indicador ácido-base reacciona de manera diferente en función al pH del medio, adquiriendo distintos colores. Esta propiedad es la única que se utiliza para determinar el pH de una solución. En resumen, el indicador ácido-base, como el extracto de repollo morado, cambia de color de manera reversible en función del pH del medio, lo que permite utilizarlo para determinar la acidez. Bueno, a continuación vamos a explicar pues el cálculo número 2, que era el cálculo correspondiente al vaso 2. Como vemos aquí, pues la fórmula base que tenemos que tener en cuenta es concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 sobre volumen 2. Si queremos hallar la concentración 2, que es la que desconocemos en el momento, tendríamos que hacer pues aquí un despeje, en la que tendríamos que realizar la operación de la concentración 2 es igual a la concentración 1 por el volumen 1, todo esto dividido sobre el volumen 2. Tenemos en cuenta que la concentración 1 sería 0,838 moles sobre litros. Tenemos que el volumen 1 eran los 5 mililitros porque pues este era el vinagre. Tenemos pendiente la concentración 2 y esto se trajo por sobre un volumen de 100 mililitros. Realizando el cálculo de pues, la división, encontramos que la concentración 2 nos da un valor de 0,0419 mol sobre litro. Y para hacer el cálculo, para hallar como tal el pH, tendríamos que hacer la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5 por el resultado de la concentración número 2, que es 0,0419, y este resultado ya realizado nos da 1,78 aproximadamente por 10 a la menos 4. Ya haciendo el último procedimiento, sacamos el menos logaritmo de 1,78
por 10 a la menos 4 nos daba un valor de 3,75.